vasopléjico en el paciente posoperado, bueno, es un síndrome descrito frecuentemente con muchas denominaciones, ¿no? Se lo ha denominado síndrome de baja resistencia vascular, vasoplejía refractaria, catecolaminas, también se lo ha denominado síndrome de vasoplejía cardíaca, una respuesta inflamatoria al bypass, también un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica después de una cirugía cardíaca, un síndrome post-perfusión y shock vasopléjico post-bypass. La cirugía cardíaca desencadena en una respuesta inflamatoria de por sí, un CIRS. Disculpen, me están escuchando. ¿Hay algún problema? Me están escribiendo sobre... Dionela, ¿sí se escucha tu presentación? Solamente pon para que se vea la diapositiva en la pantalla completa, por favor. Gracias. Como me han estado escribiendo, material de CO2 de 32 y una leucocitosis, ¿no? Tanto a la tendencia superior e inferior. Entonces, esta respuesta inflamatoria puede ser subclínica como llegar a ser formas graves, ¿no? Y que pueden mantenerse a lo largo del tiempo. Que esto nos puede llevar a algunas complicaciones posoperatorias, como el síndrome, como una vasoplejía posoperatoria, ¿no? Entonces, sobre la agenda a tratar, bueno, vamos a hablar un poco sobre conceptos generales en la introducción, la definición del síndrome, factores de riesgos asociados. La fisiopatología es importante porque con esta fisiopatología nosotros vamos a poder eh, instaurar el tratamiento, ¿no? El, la cirugía cardíaca se inicia en los años 50. El, el cirujano John Gibson, desde la década de 1930, pues quien presenció la muerte lenta de una paciente con embolia pulmonar masiva, eh, fue ahí donde surge la idea de sustituir la función cardíaca y pulmonar, ¿no? Ya en 1953, el cirujano pues cerraba con éxito por primera vez una comunicación interauricular de un joven de 18 años. El síndrome vasopléjico es una complicación común después de la cirugía cardiovascular, con o sin circulación extracorpórea, y la incidencia varía del 5 al 44% y representa el 4.6% de todas las formas del shock circulatorio. La mayor incidencia es en pacientes con fracción de eyección disminuida y aquellos que son sometidos a cirugía con dispositivo de asistencia del ventrículo izquierdo. Eh, Hay varios autores quienes hay una variación de la incidencia, ¿no? Arciano describe que hay una incidencia hasta el 8%, Gómez 9.3%, y Levin hasta un 20% en cuanto a la incidencia. La mortalidad en pacientes con cirugía cardíaca va desde los 3.4 hasta los 6.2%. Sin embargo, aquellos pacientes sometidos a una cirugía cardíaca que en el posoperatorio hacen un síndrome vasopléjico, esta mortalidad aumenta hasta un 15%. Incluso existen autores en los que describen una mortalidad hasta el 48%, como en el caso de Durán Bruce, que lo ha considerado a un 48% de incidencia, ¿no?, de mortalidad. Entonces, la vasoplejía
está asociado a mayor mortalidad y también hay un incremento de la morbilidad, ¿no? El incremento de la morbilidad, ¿por qué? Porque este tipo de pacientes van a requerir mayor volumen, van a requerir mayores dosis de vasopresores, el retraso del inicio de beta-bloqueantes. Esto también va a condicionar a mayor estancia hospitalaria, mayor tiempo en ventilación mecánica, mayor estancia en UCI y, bueno, mayor costo. Este es un estudio del 2009, es un estudio corte retrospectivo, donde evaluaron 2.823 pacientes adultos que han sido sometidos a cirugía cardíaca, que desarrollaron un síndrome vasopléjico después de la interrupción de circulación extracorpórea, donde vieron que, que estos pacientes tuvieron una estancia prolongada en UCI más de 10 días y que con un ratio de 3.3%. En 1994, el doctor brasilero Walter Gómez es quien describe en 6 pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca con bomba, quienes evidencian que estos pacientes, posterior a la cirugía, presentan hipotensión con un gasto cardíaco conservado, ¿no? Y que no tenían tanta hipoperfusión tisular y tampoco alteración en la oxigenación, pero que estos no respondían a cristaloides y que requerían el uso de vasopresores, ¿no? De norepinefrina. Vio también de que estos pacientes tenían, como ya había mencionado, un gasto cardíaco normal, pero que la resistencia vascular sistémica estaba disminuida. Entonces, con el tiempo, requerían, después de la cirugía, requerían dosis de vasopresores hasta que esta resistencia vascular sistémica se restablezca, ¿no? Que eso fue en las próximas horas. Es por eso que le llamó la atención, porque previo a esto se había descrito un síndrome en post-operados cardíacos con uso de circulación extracorpórea, pero que en este síndrome pues se encontraba toda la respuesta inflamatoria como tal: fiebre, disfunción pulmonar, hemólisis y también una disfunción plaquetaria, lo que no pasaba en el síndrome vasopléjico, ¿no? Porque se encontraba con un gasto cardíaco normal, la resistencia era lo que más llamaba la atención porque esa es la que más estaba disminuida. No había tanta hipoperfusión distal, incluso llenado capilar lo han reportado normal. Posterior a esto, el doctor Carrel, en un estudio, pues también empieza a valorar a los pacientes y este doctor los cataloga, intenta corregir la definición y clasificarlo, ¿no? No a este síndrome. Entonces lo clasifica en leve, moderado, severo, teniendo ciertas pautas eh, eh, como la resistencia vascular sistémica, ¿no? El índice cardíaco y también, pero esta definición y clasificarlos en realidad era más complejo, ya que esta estratificación no difería en el manejo de este síndrome, ¿no? Pero dentro de este estudio, lo que sí se encontró es que habían predictores, factores de riesgo que podían llevar a una vasoplegia severa. Entonces, ¿qué es la definición? La vasoplegia se define por un cuadro caracterizado de presión arterial menor a 60-70 milímetros de mercurio, ¿no? Y con una resistencia vascular menor a 80 dinas, en una resistencia indexada
menor a 1400 y un índice cardíaco mayor a 2.5 litros por minuto. Además, la presión venosa central menor a 5 y la presión de enclavamiento pulmonar menor al 10%, que tienen una pobre respuesta al volumen y requieren vasopresores en ausencia de alteración en la oxigenación y el llenado capilar, que se va a instaurar dentro de las 24 horas, ¿no? Excluyendo los diagnósticos de sepsis y hemorragia. Los factores de riesgo, bueno, van a estar relacionados es multifactorial, relacionados con el paciente, la edad avanzada, el paciente con anemia, una fiebre disminuida, insuficiencia renal, también medicamentos y perioperatorios como el uso de diuréticos, inotrópicos e incluso el uso de IECAS. Los factores operativos son como el uso de la circulación extracorpórea, tiempo de pinzamiento aórtico, la reintervención, la cirugía combinada, el trasplante. Este es un estudio, un metaanálisis donde... con la pantalla. Bueno, les mencionaba que este es un metaanálisis donde se han determinado los factores de riesgos asociados a la vasoplejía. Se buscaron estudios publicados entre 1965 hasta el 2017. La búsqueda arrojó 109 estudios potenciales y solo se analizaron 10 artículos, ¿no? Con un total de pacientes de 30.035, de los cuales 1.524 cursaron con vasoplejía. Encontraron que la falla renal se asociaba a vasoplejía, también una cirugía cardíaca previa, el tiempo de pinzamiento y el tiempo en circulación extracorpórea también aumentaba el riesgo de vasoplejía. Además, lo que sí habían encontrado, que no se había mencionado en estudios anteriores, era que el uso de transfusión de hemoderivados, ¿no? Este es otro estudio, es un estudio realizado en el 1998, en donde investigaron a 145 pacientes posoperados cardíacos con uso de circulación extracorpórea, ¿no? Y que vieron que en la población que tenía ya una FEBI perioperatoria reducida a un 35% y el uso perioperatorio de IECAS eran predictores independientes para el síndrome vasopléjico post-bypass, ¿no? Además, encontraron ya en este estudio, pero que hicieron de tipo retrospectivo, 40 pacientes con shock vasodilatador post-bypass recibieron infusiones de arginina vasopresina en dosis bajas, aumentaron la presión arterial media con una disminución de requerimiento de norepinefrina. En el 2022 se hizo una revisión sistemática del metaanálisis, donde se identificaron estudios publicados en Mainline, en Vice y Web of Science que proporcionaron datos relevantes, ¿no? Todos los estudios hasta el 2021. Se incluyeron de todos esos estudios 10 estudios, ¿no? Agrupando una población de 15.672 y que todos estos estudios fueron casos y controles. ¿Qué vieron en este estudio? De que los IECAS sí estaba asociado con mayor riesgo de vasoplejía, ¿no? Con un odds-ratio de 2.06 y un índice de confianza de 1.45 a 2.93.
y que además este tipo de pacientes que utilizaron IECAS requerían mayor cantidad de inotrópicos y vasopresores. En cuanto a la fisiopatología, bueno, en la post-cirugía del bypass cardiopulmonar, aparte de que va a existir un trauma, ¿no? Y aparte de que ya el paciente viene con una patología de base, todo esto va a desencadenar una respuesta inflamatoria, haciendo que haya una elevación del óxido nítrico sintetasa, aumentando el óxido nítrico, y esto aumentando a su vez el GMP cíclico, que va a disminuir los niveles de calcio citoplasmático, así disminuyendo la fosforilación de la miocina, llevando a una vasoplejía. Por otro lado, la misma intervención va a producir un aumento de hidrogeniones, una disminución del ATP, un aumento del lactato a nivel del músculo liso, y que esto va a favorecer la apertura de los canales de potasio dependientes de ATP, y que va a conllevar a una hiperpolarización de la membrana, bloqueando así la entrada de los canales de calcio intracelular, produciendo una disminución de la fosforilación de la miocina, llevando a una vasoplejía. Además, por otro lado, también sabemos de que durante una hipotensión entre hasta el 5 y 10% va a haber un mecanismo compensatorio, va a haber un aumento de la secreción de la vasopresina, y que un aumento de la secreción de vasopresina que con el tiempo va a disminuir, ¿no? Esos niveles de vasopresina va a disminuir en el plasma, por lo que va a conllevar a una vasoplejía también. Entonces, la respuesta inflamatoria sistémica puede ser desencadenada por el acto quirúrgico como tal, ¿no? ¿Por qué? Porque estos pacientes van a estar expuestos a superficies artificiales en el circuito extracorpóreo. El trauma quirúrgico, la lesión por isquemia de reperfusión, el estrés oxidativo, la liberación de endotoxinas del intestino, va a producirse hemólisis, y bueno, y producto a esto va a haber un mecanismo de vasodilatación patológica que puede ser por múltiples acciones, ¿no? Va a haber una desensibilización de los receptores adrenérgicos, un aumento de la biosíntesis del óxido nítrico, va a haber una disminución plasmática de la vasopresina, hiperpolarización por la apertura de los canales de potasio ATP, una disfunción de los receptores de angiotensina 2, un exceso también de producción del ácido sulfídrico, hay una alteración incluso del glicocálice endotelial, que va a conllevar a ¿qué? Una alteración en la relación entre los vasoconstrictores y entre los vasodilatadores, ¿no? ¿Y quiénes son los actores de la vasoconstricción? Tenemos receptores de norepinefrina, y tenemos receptores de angiotensina y también de vasopresina 1, ¿no? Que estos van a permitir, y también hay bombas de calcio que van a permitir la entrada, todo ello, a calcio intracelular, para que mediante una quinasa haya una fosforilación de la miocina, produciendo así una vasoconstricción. Y por otro lado tenemos también al óxido nítrico y al péptido atrial natriurético, que van a aumentar al GMP cíclico, y que esto va a aumentar, con una quinasa también, va a disminuir la fosforilación de la miocina, produciéndose así vasodilatación. Entonces, esta hiperpolarización
este trauma va a producir, como ya había mencionado atrás, menos canales de calcio, va a producir una hiperpolarización. Entonces va a haber un aumento de óxido nítrico y un aumento de las bombas de flujo de potasio-calcio. También los receptores de vasopresina tipo 1, ¿qué van a hacer? Lo que va a hacer que se van a sensibilizar, porque lo que hacen estos receptores a nivel de músculo liso va a ser una vasoconstricción, ¿no? Para aumentar la presión intravascular. También estos receptores se estimulan a nivel de las arteriolas eferentes para aumentar así la volemia. Entonces, este es un estudio donde se ha asociado, ¿no? La alteración del glicocálice endotelial. Es un diseño prospectivo donde encontraron de que había una alteración. Aquellos pacientes que salieron de bomba encontraron una alteración, una disminución del CIDECAM-1, ¿no? Que estos pacientes que estuvieron que tuvieron circulación extracorpórea tenían niveles de CIDECAM-1, cursaron que cursaron con síndrome vasopléjico. Ahora, para el diagnóstico, en realidad, porque el diagnóstico tiene que ser una evaluación global, porque tenemos que primero descartar complicaciones, ¿no? Como neumotoras de tensión, neumotoras, taponamiento, disfunción valvular, y luego evaluación de la precarga. ¿Qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar también la función de la función de eyección del ventrículo izquierdo, y eso lo podemos hacer con ecocardiografía. Pero también deberíamos valorar la presión de enclavamiento pulmonar, ¿no? Que eso se realiza con Swan-Ganz. Entonces, si nosotros evaluamos la presión arterial, la contractibilidad y la resistencia vascular y vemos que está disminuida, una presión arterial disminuida, una resistencia vascular disminuida, que requieren de uso de vasopresor sin respuesta a hipovolemia con un gasto cardíaco adecuado, entonces sospechamos en un síndrome vasopléjico, ¿no? Ahora, en Doctora cuanto a la... Palacios, disculpe, quedan 7 minutos para terminar su presentación. Gracias. Está bien, doctor. Entonces, en cuanto a las terapias pre y perioperatorias, varios estudios han demostrado, bueno, se hicieron varios estudios, ¿no? En el 2022, pues se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis, donde estudiaron la relación de los YECAS, de los YECAS asociados a asociados como factores de riesgo para síndrome vasopléjico, ¿no? Se hicieron 10 estudios observacionales también de casos y controles, aunque en realidad esto todavía sigue siendo controversial porque no se encontró una asociación entre los YECAS y el síndrome y la enfermedad bueno, y el síndrome vasopléjico, ¿no? En cuanto a la circulación, también se habló sobre el uso de circulación extracorpórea mínima para mejorar el riesgo de síndrome vasopléjico, ¿no? Se hizo una revisión sistemática, un metaanálisis en ensayos controlados aleatorios, donde de 24 estudios, se asoció de que esta circulación extracorpórea mínima va a mejorar o va a haber una disminución en la inflamación, ¿no? Por consecuente, ha demostrado una disminución en la mortalidad.
Claro que también, aparte de esto, el uso de la circulación extracorpórea mínima, también hay que tener en cuenta que todas las cirugías, aparte del tiempo de duración, porque es un factor de riesgo ya evidenciado, ¿no? Que el tiempo de duración en circulación extracorpórea y también el tiempo de pinzamiento aórtico estaba asociado como un factor de riesgo para síndrome vasopléjico, ¿no? Además, también el uso de heparina, ¿no? Que se utiliza en este procedimiento. Ahora, en cuanto al tratamiento, primero se va a realizar pues, la reposición de fluidos, ¿no? Es importante. Y luego vamos a tener el uso de vasoactivos y los adyuvantes. Dentro de los vasoactivos están las catecolaminas y las que no son catecolaminas, ¿no? ¿Para qué? Para mantener una presión arterial óptima mayor a 65 hasta 70 milímetros de mercurio, ya que valores más altos a esta presión tampoco se ha asociado con mejor supervivencia, ¿no? Eh, Ahora, ¿cuáles son los vasoactivos estudiados? Pues la norepinefrina epinefrina y la dopamina. La norepinefrina se va a dirigir al receptor vascular alfa 1 para aumentar el calcio intracelular y así promover la contracción del músculo liso vascular. Aunque no se ha demostrado ningún beneficio en la mortalidad por su uso en el síndrome vasopléjico post circulación extracorpórea, sigue siendo el vasopresor de primera línea en la mayoría de los centros de cirugía cardíaca. Sin embargo, su acción, porque aparte de su acción alfa 1, también tiene una acción beta 1, esto puede desencadenar efectos secundarios como taquicardia, fibrilación auricular, y esto va a llevar a un aumento del consumo de oxígeno miocárdico e incluso hiperlactatemia, ¿no? Que pueden ser perjudiciales en este tipo de pacientes. Lo mismo pasa con la epinefrina y la dopamina. Por eso que estos dos no están recomendados para su uso en el tratamiento del síndrome vasopléjico. Bueno, y en cuanto a la vasopresina, bueno, la vasopresina va a promover la vasoconstricción a través de un aumento vascular dependiente del receptor B1, del calcio citosólico, y también va a actuar como modulador de la señalización del óxido nítrico y va a mejorar la sensibilización de las catecolaminas. Los, este tipo de acciones va a hacer de que proporcionen en realidad una mejor justificación, una sólida justificación para el uso terapéutico de la vasopresina exógena. Y ya hubieron estudios, ¿no? Prospectivos publicados ya en 1998, como es en el caso que está ahí en la pantalla, por, por Argenciano, ¿no? Fue publicado, donde 10 pacientes vasopléjicos hipotensos después de una cirugía sometidos a sometidos a circulación extracorpórea que fueron tratados con norepinefrina, asociado a norepinefrina, recibieron 0.1 unidades minuto versus placebo, ¿no? ¿Y qué encontraron? Encontraron que en estos pacientes que recibieron vasopresina asociada a la norepinefrina, pues aumentaron la presión arterial y eso redujo el requerimiento de la norepinefrina y también la estancia hospitalaria. Entonces, varios estudios posteriores confirmaron el uso de vasopresina como una nueva herramienta para disminuir así el uso de norepinefrina y tener valores óptimos de presión arterial.
En el 2017, se Doctora realiza Dionela, un disculpe, estudio. está a 2 minutos de terminar. Gracias. Lo que les había mencionado, en el 2017 surge un estudio, el BAM, donde se incluyó a 300 pacientes con síndrome vasopléjico después de una cirugía cardíaca, ¿no? Y comparó directamente la norepinefrina con la vasopresina en las dosis de 10 a 60 microgramos minuto y de la vasopresina de 0.01 a 0.06 unidades minutos para mantener una PAM mayor a 65. Los pacientes del grupo que utilizaron vasopresina tuvieron una reducción significativa, ¿no? Frente a la norepinefrina. Y que debido a, incluso ese fue el resultado primario. Y también evidenciaron que había una reducción marcada en insuficiencia renal, ¿no? Y además, el uso de vasopresina se asoció con menor incidencia de fibrilación auricular. Y que también hubo menor aparición de isquemia digital o mesentérica o miocárdica, que lo que pasa con el uso de altas dosis de norepinefrina. En el 2021, bueno, un consenso de expertos evaluaron los datos evaluaron datos de los metaanálisis que confirman una incidencia reducida de fibrilación auricular, una disminución en la incidencia de lesión renal con vasopresina, ¿no? Y propusieron las siguientes recomendaciones. Ellos recomiendan iniciar o agregar vasopresina para aumentar la PAM en caso de efectos adversos relacionados con fármacos simpático-adrenérgicos, ¿no? Que es una recomendación fuerte, nivel de evidencia moderado. Utilizar la vasopresina como terapia vasopresora de primera línea, una recomendación débil, nivel de evidencia moderado. Y también eh, recomendaron el uso de vasopresina en aquellos pacientes, incluso, ¿no? Se puede utilizar de primera línea o añadido a la norepinefrina, aquellos pacientes de cirugía cardíaca con disfunción del ventrículo derecho o incluso la hipertensión pulmonar. Eh, Recomendación débil, muy bajo nivel de evidencia. Sin embargo, en este consenso de expertos no han llegado a o cómo deberían, en qué momento iniciar la norepinefrina, ¿no? No han dado un nivel en que uno pueda ya iniciar la vasopresina con las dosis ya previas de norepinefrina. Pero sí, sí sugirieron de que en realidad no se debería pasar las dosis superiores a 0.06 para evitar riesgos de isquemia. Ahora, en el 2017, el ensayo ATOS evaluó también la eficacia de la angiotensina como, como con una dosis de 20 a 200 nanogramos kilo minuto en un shock vasodilatador refractario de diversos orígenes, ¿no? Esto se había hecho principalmente en el shock séptico, que no respondía a dosis altas de vasopresores. El objetivo hemodinámico era un aumento de la PAN de al menos 10 milímetros de mercurio y al menos después de 3 horas. ¿Qué es lo que vieron aquí? De que en realidad el uso de angiotensina 2 comparado con el placebo, hubo una elevación de la presión arterial hasta más del 10 milímetros de mercurio. En el 2021,
se hizo otro análisis eh, donde evaluaron, o sea, después del estudio anterior, hicieron un análisis retrospectivo en 16 pacientes con síndrome parapléjico después de la cirugía cardíaca, donde mostró que en este tipo de pacientes tratados con angiotensina 2, con menor dosis, porque el anterior utilizaron una dosis de 20 a 200, en este estudio del 2021 utilizaron dosis más bajas de angiotensina, 5 nanogramos de kilo minuto, ¿no? Y que hubo un efecto mayor, incluso ahorrador, de los agentes vasopresores, ¿no? Con esta terapia de angiotensina 2, con una disminución hasta del 76% en el uso de vasopresores en comparación del uso de placebo. Ahora, el otro de los tratamientos adyuvantes es el azul de metileno. En el 2022, bueno, surge un estudio corte donde han emparejado por puntuación de propensión de 10 años el uso temprano de azul de metileno en el síndrome vasopléjico. Este estudio retrospectivo unicéntrico que se ha realizado en 1022 pacientes tuvo como objetivo evaluar el uso temprano de azul de metileno, y esto lo he evaluado en 10 años, identificando a pacientes diagnosticados con síndrome vasopléjico intraoperatorio, con hipotensión, que a pesar de estar con norepinefrina, vasopresina durante la cirugía y después de la cirugía, después de la cirugía, no encontraron que haya disminución en la mortalidad a los 90 días. En el 2018 también hay un estudio donde vieron, ¿no?, si el uso de azul de metileno mejoraba la supervivencia en aquellos pacientes que han sido sometidos a una cirugía de bypass cardiopulmonar, recibieron azul de metileno dentro de las 72 horas y que demostraron ahí, ¿no?, que se asoció de que había mayor tasa de complicación posoperatorias en este tipo de pacientes. Y es ahí donde describen el síndrome serotoninérgico, ¿no? Ya que el azul de metileno es un antídoto que se usa para tratar la metahemoglobinemia y que tiene varias acciones farmacológicas, como aumentar el tono vascular y propiedad que incluso llevó a pensar en su uso, ¿no?, en estos síndromes. El uso de hidroxocobalamina también ha sido estudiado. La hidroxocobalamina puede aumentar el tono vascular, inhibiendo la enzima del óxido nítrico, ¿no? Y esta inactivación directa va a hacer de que inhiba esta vasoplejía. Esta hidroxicobalamina se había evaluado como tratamiento adyuvante en casos refractarios, ¿no?, después de altas dosis del uso de vasopresores. Y que Diana, disculpa, un estás a un estudio, minuto, por favor. un estudio retrospectivo de 33 pacientes tratados con hidroxicobalamina que cursaron con hipotensión refractaria durante y después de la circulación extracorpórea, se observó que había un efecto presor en 24 pacientes, ¿no? Este estudio ha sido muy pequeño, y también los parámetros han sido muy heterogéneos. Por eso es que además había una administración de bolos, infusión continua. Por eso es que salió un siguiente estudio donde comparaban, ¿no?, la infusión la infusión versus en los bolos en pacientes que cursaban con este síndrome después de la cirugía cardíaca. Evaluaron los efectos
de una infusión continua de hidroxocobalamina, 5 gramos durante 6 horas y posoperatoria en 12 pacientes con síndrome vasopléjico grave, y que permitió esta infusión durante 6 horas una disminución del uso de vasopresores, ¿no? Ahora, también se ha estudiado la vitamina C, ¿no? Que por primera vez se lo había realizado en pacientes con shock séptico. Se ha utilizado altas dosis de vitamina C, 1500 microgramos endovenoso cada 6 horas. Esto en 3 pacientes, en 3 pacientes con síndrome vasopléjico grave tras la cirugía cardíaca, lo que no ha mostrado en realidad una disminución en la mortalidad, ¿no? Luego se hizo un ensayo piloto, doble ciego, aleatorizado, controlado de vitamina C intravenosa en altas dosis, donde se incluyó a 50 pacientes posoperados cardíacos, donde también la vitamina C fue bien tolerada, pero no permitió una resolución estadísticamente rápida de la vasoplejía. Los corticoides, Doctora, se ha quedado el tiempo corto, por favor. Vamos a pasar brevemente a las preguntas. Estamos sobre la hora. Bien, buenos días. Agradecemos la participación de la doctora Dionela Palacios con este tan interesante tema. Las disculpas del caso por los inconvenientes técnicos que se hayan podido presentar, tanto con usted como con todos los participantes que se han unido a este evento por el aniversario de nuestra unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Policía Nacional del Perú. Pasamos entonces a un breve periodo de preguntas. Tenemos una pregunta del doctor Cano, el doctor Julio Cano. Le damos pase para que pueda formular su pregunta, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Gracias por la exposición, doctora Dionela. Bueno, un síndrome a veces poco diagnosticado, ¿no? No todo paciente que sale en shock después de una cirugía cardíaca, no todo es hipovolemia, no todo es cardiogénico, ¿no? Mi pregunta era sobre los vasoactivos que usted había mencionado. ¿Cuál nos recomendaría según la bibliografía que usted ha recibido, ¿no? Mencionó los tres, ¿no? La adrenalina, la noradrenalina y la sopresina, ¿no? ¿Cuál sería o cuál usted nos recomendaría iniciar cuando se nos presente esta patología, ¿no? Gracias, doctora. Doctor, buenos días. Gracias por su pregunta. En realidad, los estudios hasta ahora no es nada concluyente, ¿no? Unos recomiendan iniciar con vasopresina, incluso el consenso de expertos lo dice, ¿no? O iniciar con vasopresina o norepinefrina. Lo que pasa es que con la norepinefrina es un vasoactivo potente, sin embargo, al tener otro receptor que es el beta 1, va a asociarse a complicaciones, ¿no? Como la taquicardia, que esto en realidad en un paciente postoperado cardíaco es contraproducente. Y lo otro que este síndrome, como ya había mencionado en la fisiopatología, va a haber una disminución, aparte del tono, va a haber una disminución y desensibilización de los receptores. Entonces la vasopresina ahí juega un papel muy importante, ¿no? Porque esa depresión de vasopresina endógena, pues va a hacer perpetuar el círculo de hipotensión, ¿no? Entonces, no hay nada concluyente, doctor, pero en los estudios que he encontrado, iniciar con norepinefrina, alcanzando, si nosotros no vemos una respuesta adecuada en cuanto a los objetivos terapéuticos, iniciar de manera temprana la vasopresina para también así evitar las complicaciones, ¿no? De que nos traen el uso de vasopresor a altas dosis. Muchas gracias, doctora. Yo, otra. Buenos días con todos. Bueno, soy el doctor Anderson Maldonado, médico asistente del Hospital de la Policía. Bueno, continuando con las actividades académicas